Hola, soy Guillermo Torres Quiroz, esta es la videocolumna de esta semana. Bueno, pues hay muchos temas de cuales hablar con lo que está pasando todavía con el COVID-19. Es el tema central de todo lo que pasa en México y en el mundo. Pero bueno, ¿qué está haciendo López Obrador? Repitamos, ¿qué está haciendo López Obrador? Pues cada vez demostrando que su gobierno busca una dinámica de cambio de régimen, y algunos la apuestan al tema de una dictadura. Vamos a ver si es cierto o no. Platicaremos de la ley de amnistía aprobada por el Senado de la República y hablaremos también de cómo el precio del petróleo, el tipo de cambio peso dólar y algunas otras acciones económicas pues siguen pegando muchísimo a la economía de México y el mundo. Esta es esta videocolumna pues para pasar un rato haciendo análisis político. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Las cifras, los datos, los pendientes que tiene la población mexicana sobre lo que hace el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hemos visto cada vez cómo han ido subiendo la cifra de muertos. Ya se llegó a más de 1,000 muertos y a más de 10,000 contagiados con esta que podríamos decir es la pandemia del siglo XXI, lo que se ha convertido este tema del COVID-19. Y bueno, pues ya el gobierno federal ha decretado la fase 3 y hemos visto que algunos gobernadores han tomado decisiones, por llamarlo así, complicadas. Algunos se han aventado a hacer un estilo de toque de queda, otros han hecho restricciones, como el caso de Claudia Sheinbaum, que en la Ciudad de México pues se implementó el hoy no circula, no importando si son coches eléctricos y tienen calcomanías especiales para poder circular. Eso no importa, el asunto es hacer que la gente no salga, y cada vez más negocios han cerrado sus puertas. Y bueno, pues a esto habría que marcar algunas cosas que han pasado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, podemos ver pues una serie de decisiones que han llamado la atención. Una de estas fue pues el famoso decreto que hizo el presidente para ya de manera oficial desaparecer algunas subsecretarías de Estado, reducir el sueldo de los altos funcionarios en un 25% y anunciar que se eliminan los aguinaldos a todos los funcionarios públicos en la administración federal. La verdad es que estas medidas, que son para llevar a cabo ahorros ante la crisis económica que ya se está viviendo, pues demuestran de alguna manera que el gobierno trata de tener un control muy fuerte sobre estas decisiones económicas. Y dicen que siempre el buen juez por su casa empieza. Y esto no se vería algo raro, pues una vez que sabemos López Obrador ha tratado siempre de manejar que su administración es la más austera y la que combate a la corrupción. Pero hay tristes realidades. Vemos cómo los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales se quejan de no tener los elementos para poder cuidarse ante esta pandemia, que no reciben los elementos necesarios para cubrirse. No hay las batas profesionales, los cubrebocas que realmente necesitan, los guantes que necesitan, y hay cada vez una mayor queja de que no hay una atención, digámoslo así, atenta por parte de la administración, por parte de la Secretaría de Salud, cuyo personaje principal no es el secretario, lo sabemos, el principal personaje es Hugo López-Gatell, quien por cierto se ha convertido en la portada de revistas de sociales. Es, digamos, el rockstar de la 4T en estos momentos. Pero el presidente va a seguir gobernando bajo decretos. Y cómo está reaccionando toda la estructura del gobierno federal ante esta situación, la verdad es que nos pone mucho a pensar si realmente lo que estamos viendo son ya los pequeños pasos para convertir esto en un gobierno autoritario. Hace unos días han salido dos iniciativas que han llamado mucho la atención. Una de estas para que las Afores sean administradas por el gobierno federal y no por empresas privadas. Y la otra donde por situación de emergencia el presidente podría prácticamente tener el control de todo, acabando con la libertad de expresión, mejor dicho, con todo tipo de libertades. La verdad es que tanto el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, como algunos otros políticos han dicho que estas iniciativas no van a pasar, que no van a trascender. Pero claro que nos pone a pensar cada vez si alguna de estas medidas de alguna manera son pasos para ver algo más parecido a un Venezuela que a un gobierno realmente demócrata.
Recordemos que Andrés Manuel López Obrador ha presumido al mundo de que él tiene el control de la situación política del país, pero ¿se han dado cuenta a quién no le quitaron dinero ahora en estos recortes? Pues nada más y nada menos que a la Secretaría de Salud, que tiene lógica, pero también a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a la propia Marina, al Ejército. ¿Por qué? Porque parece que esta institución sí está cumpliendo con las expectativas del presidente. ¿Quién lo diría? Una de las instituciones que más criticó López Obrador en su carrera política es ahora una de las que se siente mejor, o de las que él siente que están mejor con él. Hablemos de la ley de amnistía general. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Bueno, pues hay que recordar que el presidente en plena campaña habló de hacer una amnistía a lo que él ha denominado delincuentes menores. ¿Quiénes son estos delincuentes menores? Bueno, pues estamos hablando de gente que hizo robo sin arma de fuego, sin violencia. Estamos hablando de gente que está en la cárcel, principalmente grupos indígenas, que no se les hizo el debido proceso. Estaríamos hablando de gente que consume ciertas drogas, y que ahí podría entrar un poco el tema de los narcomenudistas, y las personas que han realizado el tema del aborto, como principalmente las personas que están en prisión por el tema de aborto. Y bueno, pues esta iniciativa que es una iniciativa de parte del presidente, este tema, recordemos cómo se habló en muchas ocasiones de forma, digámoslo así, cada vez más contundente, pues de abrazos, no balazos, de alguna manera manejar pues todo este tema de lo que es el propio, la propia dinámica de cumplir el presidente su palabra. La vemos ahora con esta ley de amnistía, y es que esta ley de amnistía se aprobó en el mes de diciembre en Cámara de Diputados, fue al Senado, pero parecía que había una urgencia. ¿Por qué una urgencia en resolver este tema de la amnistía? Es una buena pregunta. La narrativa de Ricardo Monreal, el dueño del Senado, y de Andrés Manuel López Obrador era para dar preferencia a que los mayores de edad que se encuentran, los adultos mayores que se encuentran en las cárceles mexicanas federales, pudieran salir y no ser contagiados por el COVID. Y también diciendo de alguna manera que era una forma de evitar una tragedia en las cárceles, haciendo caso, por cierto, a un documento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Y bueno, pues hubo urgencia, se convocó en plena COVID a esta sesión extraordinaria, donde en prácticamente cuestión de horas la comisión dictaminó, dijo se aprueba, se va al pleno, en el pleno se dispensó la primera lectura y se fue directo a la votación. ¿Qué pasó en esa votación? Bueno, pues vimos cómo la mano de operación de Morena queda claro que pues funciona, y que se tenía que aprobar esa decisión de la ley de amnistía. Un poco contradictorio, porque en los hechos la ley de amnistía habla de que el presidente tiene 60 días para crear una comisión, que esta comisión verá caso por caso durante 4 meses, entonces esto estaría hablando fuera de los tiempos del COVID-19. Pero también hay elementos importantes, por ejemplo en el delito de aborto, pues según los propios informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, del secretariado que hace toda la estadística de delitos, habla que hay 0 mujeres en prisión por el delito de aborto y que solamente hay 12 hombres por ese delito. ¿Qué quiere decir? Que los que están en prisión es precisamente porque provocaron el aborto sin consentimiento de la mujer. Es decir, que pudieron haberla golpeado o pudieron haberla amenazado para que se realizara el aborto. Entonces, es un poco una contradicción aprobar algo así en estos tiempos. Y hay que decirlo, de los otros delitos, hay delitos de los cuales podríamos denominar que en cárceles federales no hay, porque en cárceles federales se encuentra la gente que de alguna manera ha cometido delitos mucho más fuertes, que no están precisamente en la legislación o que no atiende la legislación local. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues congresos locales aprobando leyes de amnistía. Es importante mencionar que el presidente tiene 2 figuras, la figura del indulto y la figura de la voluntad anticipada, del retiro anticipado por parte de algunos delincuentes. La verdad es que esto se aprueba en estos tiempos del COVID, te pone mucho a pensar cuál es realmente el fondo de todo esto, pero queda claro que la mano de la Corte, la gran aplanadora del observador, sigue funcionando en estos momentos.
hemos visto cosas inimaginables. ¿Cuándo íbamos a ver que el precio de barril de petróleo en el mundo iba a estar en menos $30? Que iba a costar a veces centavos. ¿Qué fue lo que pasó, para ser exactos, el día 20-21 de abril en el mundo? Bueno, pues esta crisis del COVID hace que las empresas petroleras pues tengan que dejar de producir porque tienen demasiados barriles de petróleo almacenados. Porque no hay movimiento en el mundo, en el mundo occidental no hay gran movimiento, podemos decir que incluso todo el mundo. Entonces no se está utilizando la gasolina, prácticamente no hay vuelos en el mundo, no hay tampoco la utilización de la carga. Se están quedando ahí esos barriles de petróleo almacenados y entonces ya no es costeable hacer más barriles de petróleo. Por eso el precio que es a futuros, mercados a futuros, que es lo que pasa en el caso petrolero, pues el tema se pierde por ahí en el camino, y las apuestas es que pues nadie quiere comprar petróleo en estos momentos. La verdad es que fue algo atípico, algo que va a resolverse poco a poco, pero que nos habla de esta crisis. Parte de esta crisis tiene efectos muy directos en la economía, porque el no mover al mundo, pues ahí está con el tema del petróleo. A esto hay que tomar en cuenta que hace días la OPEP se llegó a un acuerdo por la reducción de los barriles, y bueno, pues esta reducción, que incluso llevó un poco a la burla de que la secretaria de Energía Rocío Nale fue aplaudida por los árabes, pues vemos que el tema está sumamente fuerte, sumamente rudo para cualquier economía del mundo. Las apuestas del Fondo Monetario Internacional son de decrecimiento para todos, absolutamente para todos. Por ahí los chinos, por ahí algún otro tendrá un crecimiento muy pequeño, pero que la economía va debacle. Y es el caso también, por cierto, del tipo de cambio peso-dólar. Me han preguntado algunos qué ha pasado con este tema. Bueno, pues claro que hay un desgaste en la economía, el tema petrolero también suma esto, y entonces estamos viendo que el costo de barril de petróleo afecta también al tipo de cambio, y las medidas económicas que no llegan, porque no llega un tema de salvar a la economía principalmente privada en este país, pues está provocando acciones como que el peso en comparación con el dólar esté subiendo y estemos viendo que estemos arriba de los 25 pesos el tipo de cambio. Esperemos que esto se resuelva, y a unas noticias positivas ante todo esto, y es que el Banco de México anunció algunas medidas como el tema de las tasas de interés. Traducido al español, me diría alguien, haciendo medidas para contener el que la debacle económica siga. Lo que sí podemos decir es que este tema es un tema candente, es un tema que va a seguir afectando. Todavía no estamos viendo los verdaderos efectos de la economía, y ya países como China, que habían regresado a la actividad, han tenido que volverse a esconder ante esta pandemia, ante el COVID-19, que cada día va cobrando más vidas y va cobrando de alguna manera pues desgracias económicas. Muchos pueden decir que si el virus fue creado, que si es una mentira, que si esto es solamente un juego de los poderosos que quieren acabar con los pobres. Podemos decir muchas teorías de conspiración, pero en los hechos, en la realidad, pues estamos viendo una afectación que tendrá consecuencias, yo diría que posiblemente alcancen toda una década. Y bueno, para acabar esta videocolumna, algún dato. Ahorita precisamente está recordando en la Ciudad de México que hace 13 años se aprobó el tema del aborto. Ya van más de 200,000 bebés que han sido pues eliminados como política pública en los hospitales de la Ciudad de México. Los hospitales, hay que decirlo, que pertenecen al gobierno. Las cifras de cuántos hay en hospitales privados, pues es una cifra que está en opacidad. No hay información real, verídica, porque como son un tema de negocios, no se sabe cuántos son. Pero en este tiempo habría que recordar que en 1999 la ley Robles, que permitió el aborto en caso de violación, tiene a la autora, la promotora de esa iniciativa, hoy en día en prisión por un tema de recurso económico. Recordemos quiénes eran los actores de cuando se aprobó el aborto hace 13 años, pues era Marcelo Ebrard, que hoy en día es el canciller y que ha tomado un protagonismo importante en esta crisis del COVID-19. Pero muchos de los legisladores que participaron en esa época prácticamente ya no hacen actividad política. Lo que es un hecho es de que es una política pública que, si hubiera sido exitosa, hubiera sido copiada por otros estados, pero no es así. Hay mucho que reflexionar sobre este tema del aborto y otra serie de aplicaciones de políticas públicas.
La verdad es que yo los invito a que me escuchen como todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen, tercera emisión con Esteban Arce, y también a que se metan a Radio Anáhuac en el 1660 de AM. También lo pueden ver ustedes en su página web. En Spotify estamos en el podcast Realidades y Coyunturas. Hablamos de política y de todos estos temas que a usted le interesan. Excelente inicio de semana y espero que pronto nos veamos y nos demos un fuerte abrazo.